Hola, ¿cómo están? Los primeros que se están conectando. Vamos a ver si sacamos hartos tips para elegir ETFs hoy día. Vamos a esperar un poquitito a que se conecten los demás y obviamente el invitado internacional hoy día por lo más, así que va a estar directo desde España. Hola, Hola Boris. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, te vemos un poquito corrido de lado. O sea, los demás, ¿cómo lo ven? ¿Mejor? Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Y tú? Qué bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Así que se agradece la invitación, haber aceptado la invitación, más encima ahí desde lejos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, hoy día para los que se están recién conectando vamos a estar hablando, vamos a tratar de un poco de quedarnos con tips lo más concreto posible. A través de plataformas como por ejemplo Rational Stocks uno tiene acceso a literalmente cientos o incluso miles de ETFs distintos y de repente se puede poner un poquito más compleja la cosa. Por eso quisimos invitar hoy día a Eduardo. Eduardo trabaja en una de las 10 administradoras. Una vez me retaron cuando presenté un asset manager como un administrador, pero uno de los creadores o emisores de ETFs más grandes, sobre todo de Estados Unidos, como es Vanek. Así que, Eduardo, un gusto de nuevo tenerte por acá. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, voy a aprovechar de contarles a los ya casi 100 que están ahí en vivo un poquito más sobre Panic, un poquito más también un poco sobre lo que son los ETFs de Panic en la plataforma y después vamos a comenzar desde lo más básico, en Estados Unidos podrían llamarse el 101, ¿cierto? Desde qué un ETF, pasando por qué sí considerar, qué sí tener en cuenta, qué descartar también, hay varias cosillas que usualmente meten ruido. Así que vamos a estar hablando de esto. Entre más preguntas nos manden, mejor ahí cualquier cosa que quieran saber. Bienvenido ahí a mandarla como comentario por las preguntas o incluso si quieren sumar y preguntarle un video también. Vanek, bueno, como les contaba, está dentro del top 10 de emisores de ETFs más grandes de Estados Unidos, por mencionar los tres más populares al día de hoy dentro de Rational Stocks. Y como nos comentamos también un poquito en el talks pasado, está el SMH de semiconductores, hay casi 1000 usuarios que están invirtiendo en ese, hay uno de esports y de gaming como es el ESPO, que hay más de 100 usuarios invirtiendo otra vez de ese, y hay uno de real estate income que es el MORT, M-O-R-T, que hay también casi 100 inversionistas. Curiosamente, esos tres que son los más populares dentro de Rational Stock son distintos de los tres más grandes, por ejemplo, a nivel de AUM en Estados Unidos, ¿cierto? Como son uno de mineros de oro, otros como el MOAT y el SMH. Bueno, el SMH es uno que sí se repite. Eduardo, ¿a qué crees que se deben estas diferencias? Quizá un tema de timing, de Yo creo que, por perfil ejemplo, inversionista. si el GDX no es tan grande en Chile, yo creo porque Chile es un país minero, ¿no? Entonces la gente busca diversificar y no tanto en commodities, ¿no? Sino busca otras alternativas de inversión, sobre todo las que están muy de moda como los fondos temáticos. Por eso yo creo que el SMH y el ESPO que tenéis en cartera son de los más utilizados por vuestros clientes chilenos, yo creo que sobre todo por un tema de demanda de fondos temáticos. Eduardo, partamos por lo más básico. ¿Qué es un ETF? ¿Qué es un ETF? ¿Y cuál es un poco la diferencia práctica, la ventaja o la desventaja que podría haber versus, por ejemplo, un poco la alternativa que en Chile suele ser la más tradicional, que es un fondo mutuo? Vale, perfecto. Vamos allá. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza como una acción. Es decir, cotiza como una acción, cotiza en bolsa, cotiza cada 15 segundos. Por lo tanto, la gente lo puede comprar y vender cada 15 segundos durante la sesión de bolsa que esté abierta durante el día, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando sea. Es como un fondo de inversión porque replica un índice. Es decir, por ejemplo, si el IPSA tiene 40 componentes, el índice más
más notorio en Chile, el ETF tendría esos 40 componentes como el IPSA tiene en el índice. Las ventajas respecto a un fondo de inversión son muchas. Un ETF tradicionalmente es mucho más barato. Cuando hablamos mucho es bastante. Un ETF puede ser a lo mejor 30 puntos básicos versus un fondo de inversión que puede ser 180 puntos básicos. O sea, a lo mejor es una quinta parte. Claro, si esa quinta parte las acumulamos durante varios años, lo que te ahorras en comisiones es bastante, la diferencia es bastante grande. Dos, en un ETF en cualquier momento sabes qué tienes en cartera, ya que es transparente, es público. Un fondo de inversión normalmente a veces es un poco más opaco, ya que depende un poco más del gestor. Por lo tanto, el ETF en cualquier momento replica cualquier índice, por lo tanto, en cualquier momento puedes saber qué tienes en cartera, cuál es tu portfolio. Ese punto es súper importante y es un punto que usualmente es un poco dejado de lado. Sobre todo en el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? El principal mercado de Estados Unidos, cuando uno invierte en un ETF, el ETF reporta todos los días básicamente lo que hay dentro. Entonces uno tiene efectivamente visibilidad, si bien no segundo a segundo, sí día a día de, bueno, en qué están metidos mis ahorros. A diferencia de lo que es un fondo mutuo, que por ejemplo en el caso de Chile, reportan solamente una vez al mes. Es decir, cuando uno invierte, en realidad uno no tiene tanta certeza o tanta visibilidad al menos de qué efectivamente está comprando. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra característica más de un ETF es que están bien diversificados, ¿no? Al replicar índices, estás comprando una canasta de valores, por lo tanto tienes una canasta bien diversificada. No es una apuesta a 2 o 3 valores, sino la canasta puede ser como el IPSA 40 valores, como el S&P 500 valores, por lo tanto no te la juegas todo a una misma, sino está una amplia gama de valores, lo cual te puede ayudar en la diversificación, que es muy, muy, muy importante. Otro aspecto muy importante es la liquidez. Como comentábamos, cotiza en bolsa como una acción, por lo tanto, en cualquier momento lo puedes vender. Un fondo de inversión no lo puedes vender hasta el día siguiente. Por lo tanto, si pasa algo grave en el mercado, puedes reaccionar en tiempo real, ¿no? No tienes que esperar hasta el día siguiente y puedes disponer del dinero en segundos, por así decirlo, ¿no? Eduardo, a propósito del tema de la liquidez, que tiene que ver, ¿cierto?, con qué tan fácil es comprarlo o venderlo, retrocedamos un poquito y podríamos comentar o entrar un poquito más en detalle a cómo funciona casi que operacionalmente cuando uno quiere invertir o cuando uno quiere comprar un ETF. Y de hecho, la misma palabra comprar es un concepto que no necesariamente se aplica tal cual ¿cierto?, para el caso de un fondo mutuo. Entonces, cuéntanos un poco del flujo que está por detrás, cuál es el rol de, ya sea una bolsa, como la bolsa de Nasdaq, por qué estamos hablando de bolsas, cuál es el rol de, por ejemplo, VanEck como administrador o como emisor de un ETF. ¿Hace algo cuando hay alguien comprando? Cuéntanos un poco como de los participantes de la magia que está por detrás, de lo que muchas veces puede ser un clic, un tap en una aplicación y listo. Vale, perfecto. Hay varios jugadores, ¿no? VanEck, por ejemplo, es el emisor del ETF. El ETF replica un índice, por lo tanto tienes una empresa que es un proveedor de índices. Luego tienes un market maker, que es el que te está dando puntas en el mercado constantemente dentro de ese ETF, te está dando liquidez al mercado. Está la bolsa donde cotiza, por ejemplo, como comentas en el Nasdaq. Y luego tienes el broker, es decir, tradicionalmente, si cualquiera de vosotros queréis comprar, lo haréis a través de un broker y ese broker tradicionalmente se pone en contacto con el market maker, que es ya mucho más, a una escala mucho más mayor, ¿no? Entonces, el broker luego se pone en contacto con VanEck y le compra 100 acciones, por decir algo, 100 acciones del SMH. Entonces, lo que se hace es un proceso de canje. Se pasa el dinero y se canjea por el número de acciones de ese ETF. Es como un trueque. En Estados Unidos este trueque muchas veces se llama in-kind porque tiene una ventaja tributaria, por lo tanto no se pagan impuestos. O sea, hay varios jugadores en el mercado, son bastantes, pero bueno, es una manera muy simple. La manera que vosotros lo podéis ver muy, muy real es, vosotros contactáis a través de vuestro broker y el broker se pone a través del market maker y es el que pone la orden, ¿no? Y lo mismo en la venta, para distribuir, para vender, es exactamente en sentido contrario. Efectivamente, y a grandes rasgos, ¿cierto? Podría un poco separarlo en dos tipos de transacciones, ¿cierto? Cuando hay
participación directa del emisor, cuando es como in-kind o cuando hay un intercambio de CACs o de dólares versus cuotas o acciones. Y en la mayoría de los casos probablemente es un intercambio directo entre un comprador y un vendedor, ¿cierto? A través de sus broker dealers, lo cual lo hace más eficiente porque adentro el fondo se mantiene tranquilo, ¿cierto? Cuéntanos un poco, sobre todo en esos últimos casos, Eduardo, bueno, qué hace y qué no hace o qué tanta actividad o no tiene día a día, por ejemplo, Banek o un administrador o un emisor de un fondo en relación, ¿cierto?, a todo lo que puede estar pasando de la cantidad de compras o ventas que pueden tener esas acciones de esos ETF en Nasdaq, en la Bolsa de Nueva York, etcétera. Tradicionalmente se recomienda a los clientes no comprar en la primera media hora o no comprar en la última media hora del mercado porque hay más volatilidad, ¿no? Entonces, lo interesante es que el mercado sea líquido. Por lo tanto, si que el market maker haga bien su función, que ponga esas puntas en el mercado para poder operar, perdón, para poder operar más eficientemente. La parte interesante es, depende del mercado, es más fácil o no, porque, por ejemplo, si comparamos el mercado americano, tradicionalmente es mucho más líquido que puede ser el mercado chileno, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Pues el mercado americano te facilita esas transacciones todavía mucho más rápidas, ¿no? Por así decirlo. Acá estoy leyendo algunas de las preguntas, así que mándenos más preguntas todavía, entre más específicas mejor, así las respondemos al grano. Una de las preguntas que nos ha llegado, Eduardo, es de Sudesta 19, no sé, lo estoy leyendo bien, pero pregunta: ¿quién define qué acciones componen un ETF? Hay ETFs principalmente pasivos que siguen un índice. Bueno, ¿quién, en esos casos, por ejemplo, quién es el que decide, bueno, esta acción sí, esta acción no? Cuéntanos un poco de ese proceso, cuánto decide Banek, por ejemplo, en el caso de un ETF, un fondo indexado, y bueno, quiénes son estos que están medio escondidos de repente, que son los creadores o los administradores del índice al cual puede seguir el ETF. ¿Qué acciones forman parte y no dentro de un ETF? Lo hace el proveedor del índice, porque al final, si escarbamos un poco debajo del ETF, aparece el índice, ¿no? Si el ETF simplemente replica al índice. Si el índice tiene 40 componentes, el ETF tendrá 40 componentes, ¿vale? Simplemente lo replica. Por lo tanto, el encargado de decir qué empresas entran y no es el proveedor del índice. Si bien puedes hablar anteriormente a lanzar el producto, porque el ETF Manager tiene que conseguir la licencia del proveedor del índice, ¿vale? Sí que puedes hablar... Hay un negocio. Hay un negocio por ahí, en el fondo. Exacto. El proveedor del INCE consigue un beneficio de que el proveedor de ETFs lance un ETF, ¿no? Si bien es cierto que le puedes decir, oye, yo quiero empresas mundiales semiconductores, pero le quiero poner un filtro de que todas sean de ESG y necesito que todas tengan más de 100 millones de market cap para que sea líquido. Entonces el proveedor del índice hace su trabajo, pero a partir de ahí ellos son, con su rule book, ellos son siempre los que determinan qué empresas entran y cuáles salen. El proveedor del ETF no tiene nada que ver con determinar cuáles sí y cuáles no. Cuéntanos quizás un poquito más, Eduardo, un poco para ponerles cara o para ponerles nombre, cuáles son los principales. Ahí entendemos que tiempo atrás estuviste trabajando en uno de estos players que muchas veces pasan medio piolita, pasan medio desapercibidos, podríamos decir. Cuéntanos quiénes son y cuéntanos, de hecho hay una de las preguntas por acá, que un poco van de la mano con, bueno, básicamente un poco cuáles son las diferencias entre los índices. Probablemente el más conocido, de hecho, a través de los mismos usuarios de Racionales, el S&P 500, bueno, ¿cómo se diferencia el S&P 500 quizás versus otros fondos? Hay algunos de Banek que, si bien también invierten en empresas de Estados Unidos, incluso también replican índices que invierten en acciones de Estados Unidos, muchas veces no son tan parecidos o pueden tener diferencias importantes. Exacto. Los proveedores de índices más conocidos y los más grandes del mundo son Dow Jones, S&P. Yo trabajé durante más de 7 años con Dow Jones, MSCI y FTSE, de la Bolsa de Londres, ¿no? Exacto. Como comentas, puede haber ETFs o índices sobre Estados Unidos, pero no significa que todos sean iguales, ¿no? Por ejemplo, el S&P son las 500 empresas más grandes
por capitalización de mercado. ¿Vale? El Nasdaq son las 100 más grandes, pero las tecnológicas. Por ejemplo, uno que tenemos nosotros es el MOAD. Son las más grandes de Estados Unidos, pero tiene como unos filtros de competencias dentro de ellas sostenibles en el tiempo, 20 años, y las más baratas por valorización. Por lo tanto, ya estás incluyendo valorizaciones de empresas, las más baratas o las más caras, ¿no? Hay otros ETFs, por ejemplo, índices por dividendo. Las empresas que reparten más dividendo. ETFs sectoriales, ETFs de materias primas, ETFs de divisas, ETFs de renta fija, de renta variable. Hay una gran variedad de tipos de índices. Y al final, por ejemplo, en el caso concreto del MOAT, que lo van a encontrar en la aplicación, MOAT, al final un poco las diferencias concretas es que hay diferencias tanto en cuánto pesa cada empresa, ¿cierto?, dentro del índice y por lo tanto probablemente también cuánto pesa dentro del ETF mismo. Y también quizás pueden haber diferencias bueno, quizás que el sector de tecnología pesa un poquito más, un poquito menos. En esta comparación obviamente estamos hablando de Estados Unidos versus Estados Unidos, pero cuéntanos al final un poco como cuál es el impacto al final de, bueno, ok, filtros más, filtros menos, etcétera, pero ¿cuál es un poco el impacto al final del día de, bueno, en qué empresa están mis inversiones? Al final lo que todo el mundo busca es rendimiento, ¿no? Es performance, ¿vale? Entonces, si comparamos el S&P, por ejemplo, con el MOAD, la filosofía de inversión es que todas las empresas pesan igual dentro del índice. O sea, es lo que la ponderación de cada empresa es lo mismo. Por lo tanto, las posibilidades de que una empresa, aunque tenga una buena valorización, que pese más, no va a ser el caso porque siempre va a ponderar lo mismo. Hay una revisión trimestral. Lo cual es poco común, o al menos es minoritario, ¿cierto? Versus Correcto. el criterio más popular. Correcto. Lo que tratas de evitar es que, por ejemplo, en S&P, si las tecnológicas pesan mucho y el performance es bueno, eso hace que cada vez tengan más ponderación dentro del índice. Por lo tanto, estás teniendo cada vez más exposición a esas tecnológicas. Cuando es la misma composición, lo que buscas es que todas pesen iguales, aunque tengan un buen o un mal performance, pero que no tengas más de lo mismo, sino que estés bien diversificado. Esa es la cualidad, ¿no? La característica principal del MOAD con el S&P es que es mucho más defensivo. En mercados bajistas, que es una parte, yo creo, muy importante que los clientes tienen que mirar antes de invertir un ETF, que sea defensivo. Cuando el mercado no va bien, por ejemplo, este año, el MOAD es mucho más defensivo que el S&P. Lo mismo ocurrió 2008, 2018, que han sido los 3 últimos años que el mercado americano ha caído en los últimos 15 años, ¿no? El MOAD es más defensivo y cae menos. Por lo tanto, son empresas más consistentes que saben aguantar mejor cuando el mercado cae. Y eso es algo muy importante mirar hoy en día, sobre todo con los tiempos que corren, los mercados actuales en el mundo, que sean empresas que sean más defensivas, por lo tanto, puedes amortiguar el golpe de bajada mucho mejor que con otras. Sí, y ahí efectivamente un poco llegamos, o ahí te adelantaste quizás, Eduardo, un poquito a probablemente uno de los temas más importantes, uno de los criterios más importantes al momento de elegir, bueno, quizás este ETF calza un poco más con lo que estoy buscando, quizás un poquito menos, que tiene que ver con qué tan riesgoso es o no un ETF. Y ahí cuáles un poco serían como los tips o la información o los puntos en los cuales fijarse al momento de estar viendo, bueno, quizás este ETF es súper riesgoso, quizás este un poquito menos. Obviamente hay distintas clases de activos que podría estar relacionado, ¿cierto?, con que hay clases de activos con más riesgo que otras, pero sobre todo también un poco, por ejemplo, dentro de la clase de activos de acción de Estados Unidos, que es de las más populares. Bueno, en qué fijarse al momento de tratar de identificar, bueno, acá hay más riesgo, acá quizás hay más diversificación? ¿En qué fijarse? Hay que fijarse, primero, el rendimiento. Eso obviamente es clave, ¿no? Que tenga un buen performance. Y es clave, lo que hablábamos es que sea defensivo. Cuanto más defensivo, más bazas a favor vas a tener. Que esté bien diversificado significa que las empresas que forman parte del ETF, del índice, no pesen demasiado. Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, el Bovespa. El Bovespa es el mercado brasileño, ¿vale? Las dos empresas más grandes, Valedor Río y Petrobras, pesan más de un 40% del ETF o del índice. Es demasiado.
no está bien diversificado, ¿no? Por ejemplo, dentro de cualquier ETF nuestro, la máxima ponderación de un componente pesa un 8%. De esa manera está bien diversificado, ¿no? Es lo que buscas, que no tengas empresas muy grandes. Por ejemplo, Nokia en Finlandia, hace unos años, pesaba el 60% de la cartera. O sea, eso es demasiado, es una barbaridad, ¿no? No es un índice, es prácticamente una acción. Por lo tanto, lo que buscas es que esté de verdad bien diversificado, porque cuanto más diversificado por compañías, más diversificado estará por sectores también. Se trata de que un índice esté bien diversificado por sectores para tener una apuesta más global. A no ser que quieras algo más nicho y apuestas hacia un sector específico, como puede ser semiconductores, pero te apuestas todos a semiconductores, ¿no? Pero si coges un índice global, la idea es que esté bien diversificado. Es una de las grandes claves, ¿no? Perfecto, ahí están llegando nuevas preguntas sobre el tema de cómo se construye el índice, que muchas veces ahí está la magia. Una de las preguntas que llega, Eduardo, es de Chino Coprot, no sé cómo se dice, que pregunta cómo se maneja cuando entra una nueva empresa en un índice. Y ahí menciona cuando entró Tesla al S&P 500. Entonces, cuéntanos, Eduardo, cómo puede pasar o cuándo puede pasar que entre alguna empresa nueva al índice y cómo se maneja ahí el tema de, bueno, va a entrar, entonces va a tener un porcentaje, ¿cuál va a ser su porcentaje? Normalmente todos los proveedores de índices tienen una revisión anual o trimestral, que es esa ventana cuando pueden entrar y salir empresas, ¿no? En tiempos normales. Hay veces que pueden existir como IPOs y diferencias, ¿no? Entonces, normalmente, si la revisión es anual, imaginemos que Tesla formaría parte del S&P en la nueva revisión y entraría en porcentaje con el capitalización de mercado que tiene. Es decir, si Tesla es la número 50 en Estados Unidos, entrará con la capitalización número 50 dentro del S&P 500. Que en otras palabras es un criterio, el criterio distinto del que estábamos comentando antes, que es básicamente como el equal weighted versus el segundo tamaño de mercado. En otras palabras, estamos hablando de que es una forma de ponderar las distintas empresas, decir, bueno, cuál es el porcentaje de cada empresa. Una es decir, sencillamente, todas pesan lo mismo. Las 100 empresas tienen un 1% cada una. Y otra manera es decir, bueno, las más grandes, como son más grandes, van a tener un porcentaje más grande y las chicas van a tener un porcentaje menor. Eduardo, nos llegaron también preguntas los días anteriores. Esta es una confusión que se suele dar bastante, que es que tiene que ver cuando uno dice, bueno, voy a comprar tal índice, o voy a comprar el S&P 500, o voy a comprar el índice quizás que está detrás del MOAT o el ETF que sea. Y la pregunta que nos llegó es, bueno, en el caso del BOO o el ticket que sea, ¿es lo mismo que el S&P 500? ¿Cómo responderías tú un poco independientemente si es el BOO o el ticker del administrador que sea que replique el S&P 500 o que replique algún índice parecido? Ya respondí un poco la pregunta, pero al final, ¿cómo entenderlo con pera y manzana? ¿Te refieres al S&P 500, por ejemplo? A la diferencia de, un poco la pregunta que nos llegó es si es que el BOO es lo mismo que el S&P 500. El BOO o el SPY o De etcétera. acuerdo. Hay muchos que sí, hay muchos que son iguales, que son distintos ETFs de distintas casas que replican el mismo índice. ¿Vale? Porque hay veces que la casa de índices vende distintas licencias. Entonces, prácticamente esos casos es lo mismo, simplemente que la comisión de gestión es un poco distinta a lo mejor en un manager que en otro manager. Perfecto, perfecto. Pasemos quizá o sigamos profundizando en qué sí fijarse al momento de comparar ETFs. Estuvimos hablando un poquito de diversificación, ¿cierto? De ver, bueno, qué empresas hay, cuáles son los sectores, ojalá tratar de tener un porcentaje demasiado grande en un número súper chico de empresas. ¿En qué más uno puede fijarse al momento de estar eligiendo en qué invertir? Nosotros, por ejemplo, siempre sugerimos revisar el tema de los costos, cuáles son los costos que hay que fijarse, qué es barato, qué es más o menos caro, cuál es la diferencia entre la comisión que cobra el emisor versus quizás los gastos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Sí, los gastos obviamente es importante, como comentas, ¿no? La parte buena de los ETF es que los gastos son relativamente bajos, sobre todo comparados con un fondo de inversión, ¿no? Relativamente los ETFs puedes tener desde 10 puntos básicos hasta 50 puntos básicos. También depende del mercado que replica, porque si un ETF replica mercados emergentes, es más costoso que replicar, por ejemplo, el mercado americano, tradicionalmente, porque las custodias que hay detrás son mucho más caras en mercados emergentes, por así decirlo, ¿vale? Si el ETF replica un mercado americano, va a ser siempre más barato, porque el trading que hay detrás también es mucho más barato que mercados emergentes. También hay que mirar si son, por ejemplo, empresas de small caps versus large cap. También es más caro replicar a las pequeñitas que a las grandes, porque es más costoso, lleva más trabajo replicar a las pequeñas. No es igual de fácil que replicar a las grandes, obviamente, ¿no? El término de costo es importante, pero si es a largo plazo, no es un costo muy grande, por así decirlo. Yo miraría mucho más a la composición del índice, a que sea muy defensivo. Yo miraría el rendimiento es clave, sobre todo un ETF que sea defensivo, porque en mercados, como hablábamos, bajistas, como lo que llamamos de año, tener algo que te apalanque un poco más esa caída, esa bajada, es algo muy interesante y sobre todo algo que te hace que no tenga tanta volatilidad el mercado, ¿no? Por lo cual que puedas dormir un poquito más tranquilo. Perfecto. Eduardo, algunas preguntas rápidas. En tu opinión, el tamaño del ETF, básicamente cuánta plata hay metida dentro del ETF. ¿Es importante? ¿Qué tan importante es o no, en tu opinión? No, ¿Es uno de los criterios que habría que mirar o quizás que no tanto? no, yo no lo miraría porque da igual si hay 5 o 500 millones. Lo importante es la liquidez de ese ETF, ¿no? Puede ser el mismo ETF que tenga 5 y otro que tenga 500. Lo importante es la liquidez, lo importante es el performance. La liquidez. ¿Cómo alguien puede revisar la liquidez de manera súper fácil? ¿Cuál es el número? ¿Cómo se mide la liquidez? Para alguien que está ahí en el computador o en el celular un poco y quiere ver, bueno, ¿es fácil de comprar o vender? ¿Puedo tener problemas acá? Yo miraría si las empresas son grandes, o con lo que llamamos blue chips, no va a tener ningún tipo de problema para ningún tipo de ETF, ¿no? Sobre todo ETFs que cotizan en el mercado americano, la liquidez ya está ampliada, ¿no? Sobre todo a través de cualquier plataforma como vosotros, cualquier broker, no hay ningún tipo de problemas. Perfecto. Eduardo, ¿en qué no fijarse? ¿Qué cosas ves tú que de repente quizás la gente se fija, pero que en tu opinión sugeriría, bueno, en realidad ni siquiera mirarlas? O mirarlas con cuidado. Hay que mirar también el tipo de cliente que eres, el tipo de hasta dónde quieres arriesgar, porque hay gente que a lo mejor coge ETFs apalancados, ¿no? Que son 3 veces para arriba o 3 veces para abajo y no lo entiende muy bien, que puede ser muy, muy, muy volátil, por lo tanto que puede ganar mucho, pero también puede perder mucho. Por lo tanto, tienes que saber si quiere dormir tranquilo o no, hasta dónde está dispuesto a arriesgar, ¿no? Porque tienes que buscar que sea un horizonte de inversión un poco a largo plazo, ¿no? No de un día para otro, sino con un poco de visión de futuro, ¿no? Pero saber entender el producto, muy importante, entender dónde inviertes para que seas consciente de verdad dónde estás haciendo esa apuesta, ¿no? Que te sientas cómodo. A propósito de los ETFs inversos, Francisco Javier 520 manda la pregunta, ¿los ETFs inversos en periodos bajistas son indispensables? ¿Qué le responderías a Francisco Javier? Sí, es una forma de cobertura, es una forma si el mercado cae, tener una palanca que te genere eso. Al final es diversificar. Lo que comentas es puedes tener un ETF para cuando el mercado suba y a su vez un ETF para cuando el mercado caiga y te sirve un poco de barrera en caso de que aciertes, ¿no? Es un poco la visión que tengas del mercado si crees que va a bajar o va a subir. Perfecto, Eduardo, si te parece podemos hacer una última revisión acá de las preguntas, quizás pregunta-respuesta bien al grano y después que aprovechar a hacerte quizás unas preguntas de lo que se viene, quizás o no, para Vane, que ahí siempre escrito el tema sale. Vamos a estar leyendo alguna acá de Pitoco, pregunta el filtro por ESG al momento de elegir un ETF. ¿Lo hace menos riesgoso en el tiempo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo hay que Tradicionalmente, mirar lo que tiene que ver con ESG? Recordar que ESG es básicamente la sigla en inglés que tiene que ver con criterios de sostenibilidad, de relación con el medio ambiente. Y ahí obviamente hay un gran paraguas dentro de lo que está dentro de ESG. Hay personas
más fanática y otra un poco más crítica. Tradicionalmente los fondos ESG han tenido un mejor performance históricamente. O sea, sugiriendo que podrían, al menos en algunos casos, haberse comportado mejor en momentos complejos. Exacto, exacto, sí. Perfecto. Después otra pregunta que nos llega a propósito de Vanek, aprovechando que estamos contigo. ¿Cuáles son los ETFs más arriesgados para largo plazo, 20 años en Vanek? Vamos a estar haciendo un poco sugerencias específicas, pero ¿cuáles podrían ser un poco opciones interesantes a revisar? Bueno, uno de los más volátiles podría ser el Gold Miners, porque las acciones mineras de oro normalmente tienen un beta de 2 con respecto a la correlación del oro físico. Por lo tanto, puede ser uno de los más volátiles. O el Oil Services, que es de empresas de compañías de oil, de petróleo. Probablemente esos dos pueden ser los más volátiles. ¿Cómo uno busca, por ejemplo, Eduardo, el primero, el de Gold Miners? ¿Cuál es el ticker al final, por si hay alguien interesado y quizás quiere buscar una aplicación de Racional? ¿Cómo lo pilla? Es el GDX. GDX. Después acá, Dracar dice, Eduardo, buenas tardes, ¿qué opináis de los REITs? ¿Qué son los REITs y qué opina Vanek al respecto? Los REITs son empresas ligadas al sector del real estate. Es una muy buena opción para combatir la inflación. Los REITs hay varios ETFs que están dando a lo mejor un dividend yield del 10%. Por lo tanto, puede ser una muy buena alternativa para combatir la inflación. Es uno de donde más demanda hemos visto la inflación que existe globalmente a día de hoy. Perfecto. Después C. Ramírez pregunta, ¿se puede invertir a la baja en un ETF? Sí, igual puedes estar corto en un ETF y apostar a que cae, y si cae, ganas, correcto. Perfecto. A ver, vamos a dejar un poco los últimos minutos para no alargarnos del tiempo. Todos los que tengan dudas, aprovechen de enviarnos las preguntas. Estamos justo ahora revisándonos con harto atención, así que estamos los dos atentos. Un par de preguntas por mientras. A ver, siempre se habla de ETF, ¿cierto? Que son fondos. En algunos casos, por ejemplo, en algunos casos de Vanek, aparece una sigla que suena súper parecida, pero que tiene una letra distinta, que es un ETN. ¿De qué estamos hablando? Un ETN es una nota estructurada. Es decir, un ETN no es como un ETF. Un ETN tiene una nota estructurada, por lo tanto, hay un banco que es el que hace la contraparte. Por lo tanto, hay un riesgo de default del banco que hace la contraparte. Por ejemplo, en Europa tenemos ETN sobre diferentes criptomonedas porque los los supervisores no han aceptado tener un ETF sobre cripto en Europa, ¿no? Y ahí me hace el pase para la siguiente pregunta. Justamente en Vanek tienen hartos productos bien llamativos, llamémoslo, asociados a cripto, algunos que incluyen distintas cripto, otros son específicas principalmente las cripto más populares, Bitcoin, etcétera, pero están justamente en Estados Unidos. ¿Qué crees tú que va a pasar al respecto? Perdón, que están en Europa. ¿Qué crees tú que va a pasar en Estados Unidos? ¿Apostarías porque van a haber novedades pronto? Obviamente un debate que lleva harto tiempo. ¿Ve algunas señales o las prioridades en los tiempos actuales están por otro lado? Yo creo que, como comentas, la prioridad ahora mismo en Estados Unidos no es que los reguladores no apuesten por cripto a día de hoy todavía. Yo lo veo todavía lejano. Ojalá me equivoque, pero yo creo que aún queda tiempo. Perfecto. Después hablemos un poquito de un concepto distinto que es probablemente una amenaza a lo que es un ETF per se, que tiene que ver con el direct indexing o con tratar de un poco de saltarse el ETF y ir directo a todo lo que está dentro. ¿Cómo describirías tú, quizá en simple, lo que es un direct indexing y qué tanto le podría competir o no? Que cuando sí, quizás cuando no, ¿por dónde va la cosa? Al final, si replicas un índice a través de un fondo es mucho más costoso. Por lo tanto, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Que a través de un fondo mutuo, un fondo pasivo, que es más costoso, o puedes intentar escoger todas las empresas que forman parte del índice.
Por lo tanto, también es mucho más costoso porque tienes que comprar muchas y vender. Si compras un ETF, solamente tienes que hacer una compra y con esa compra estás comprando todos los componentes del índice. Por lo tanto, es mucho más barato. El ETF es mucho más líquido. Por lo tanto, tienes la ventaja de que lo puedes comprar o puedes vender cuando quieres, como hablábamos antes, ¿no? En cualquier momento en el mercado. El resto es mucho más complicado y es mucho más costoso. Por lo tanto, al revés, si miramos el mercado americano, que es el mercado más maduro del mundo, el mercado de ETFs crece exponencial desde hace muchos, muchos años. O sea, la demanda es brutal versus la gestión activa, versus los fondos mutuos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy seguro que lo que pasa en el mercado americano está ocurriendo en los demás mercados de todo el mundo y va a seguir siendo de esa manera. No veo otra alternativa, sino que los ETFs cada vez son mucho más eficientes, cada vez son mucho más demandados por la gente. Cada vez faltan que sean un poco más conocidos, por así decirlo. Perfecto. Después, a ver qué otra pregunta sacamos del público. O si no, por mientras, Eduardo, hay otra de las tendencias, un poco, no sé si tendencias, pero novedades de instrumentos que han sido un poquito novedades, tiene que ver con los single stocks ETFs, que puede sonar medio contraintuitivo, porque muchas veces se habla justo de la diversificación de los ETFs. ¿Cuál es tu opinión y cómo lo describirías? Sí, la clave es diversificación. Y, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes tener un ETF que no tenga más de 22 componentes en el índice. Es una regla que te pone el regulador americano, ¿no? Para que esté bien diversificado. Por lo tanto, lo de single stocks yo no lo veo. A ver, una cosa es que apuestes a un valor como una... Bueno, voy a jugar un poco a ver qué ocurre, pero que no sea tu inversión grande dentro de tu cartera, sino que tu inversión grande sea otro tipo de inversión y que a lo mejor con pequeñas puntas apuestes por algo más específico, ¿no? Pero que no sea el core de tu inversión. Sería muy, muy arriesgado. Acá Juan pregunta, esta pregunta también probablemente la respuesta le sirva a varios o varias. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú, Eduardo, tener invertido en un ETF para que te genere rentabilidad? Tradicionalmente se habla de unos 3 a 5 años el mercado. Perfecto. Y a ver si vi alguna otra pregunta. O si no, aprovechen de mandarlas. La última, Eduardo, o si no, terminamos con dos. Primero, ¿qué novedades se vienen en Banek? ¿Qué podríamos esperar quizás para los próximos 6 meses, 12 meses? Van a haber novedades en Banek, quizás que haya ETFs nuevos, o tendencias nuevas, o nuevos costos. Quizás que también podríamos eventualmente incluir en la aplicación de Racional. ¿Qué podríamos esperar de novedades de Banek hacia adelante? Estamos mirando ETFs nuevos uno nuevo de hidrógeno, que creemos que obviamente hay mucha demanda por el tema de... Se está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo el sector automovilístico, por coches de hidrógeno, ¿no? Para evitar el carbón, petróleo, etcétera, y otros tipos de derivados. Y el tema mucho del healthcare, ¿no? Farmacéutico, a través del e-healthcare y el genetics. Este tipo de implantes están cada vez más de moda en cualquier sector. Eduardo, ¿cuál es tu ticker favorito actualmente de Banek? El ticker nombre es el MU, el agribusiness, MU. ¿Y que invierte en? En agricultura. Son empresas ligadas al sector de la agricultura, que también es un buen valor para combatir la inflación. Perfecto. Y, Eduardo, para cerrar, si tuvieses que, un poco en 15, 30 segundos, si tuvieses que elegir una cosa que es clave considerar al momento de comparar ETFs, una que sí y una que no, ¿con qué nos quedamos? La clave es el rendimiento, el performance. Y la que no es miraría solamente el expense fee. No me fijaría solamente el expense fee. A veces lo barato puede salir caro. Perfecto. Ambos puntos que quizás que alguien hubiera pensado que hubieran estado invertidos. Así que una buena manera de cerrar este Rational Talks. Eduardo, nuevamente te damos las gracias por haber participado desde España, Madrid, ¿o no? Correcto, es Madrid. Muchas gracias a ti, Boris, por la invitación. Así que gracias a los más de 100 que están todavía conectados, gracias a todos los que mandaron preguntas, tratamos de responder en los que alcanzamos. Obviamente quedó mucho pendiente, así que
Eduardo, de todas maneras seguimos en contacto y nos veremos en la próxima sesión de Rational Talks. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos. Chao.